El rey Luis XVI, víctima o tirano, su ejecución fue brutal, un final escalofriante para un monarca. ¿Qué secretos ocultaba la Revolución Francesa que llevaron al rey a la guillotina? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Mira, antes de que todo se derrumbara, Luis XVI era el rey de Francia. Un rey joven, eso sí, que ascendió al trono con solo 20 años. Imagina la presión, ¿eh? Heredó una Francia con problemas económicos serios, una monarquía que se tambaleaba y una sociedad dividida en 3 estados: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Él, en medio de todo ese caos, intentaba gobernar, pero la historia, como ya sabes, no siempre es amable con los reyes. Se casó con María Antonieta de Austria, una unión que, aunque inicialmente celebrada, luego se convertiría en un símbolo de la desconexión de la monarquía con el pueblo. Su vida en Versalles era, como te imaginas, llena de lujos, fiestas y una corte compleja. Pero detrás de la opulencia existía una creciente tensión social que Luis XVI, quizás por inexperiencia o por falta de decisión, no supo manejar adecuadamente. Recuerda, la gente estaba pasando hambre mientras él vivía en el lujo. A pesar de sus intentos de reforma, las medidas que tomó fueron insuficientes para calmar el descontento popular. La situación económica de Francia estaba en ruinas, agravada por años de gastos excesivos de la corte. El pueblo, cansado de la desigualdad y el hambre, empezaba a cuestionar el poder absoluto del rey. La semilla de la revolución ya estaba sembrada y Luis XVI, a pesar de su buena intención inicial, se encontraba en medio de una tormenta que estaba más allá de su control. Pero, ¿de dónde venía tanto poder? La monarquía francesa no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se hunden en la época merovingia, con reyes guerreros que consolidaron su dominio sobre las tribus francas. Imagina a esos reyes, con sus coronas rudimentarias, luchando por imponer su autoridad en un territorio fragmentado. Poco a poco, a través de alianzas, conquistas y por supuesto mucha sangre, fueron construyendo el reino que heredó Luis XVI. Con el tiempo, la dinastía carolingia, con Carlomagno a la cabeza, expandió el reino de manera significativa. Piensa en el poderío de Carlomagno, un imperio que abarcaba gran parte de Europa. Su figura imponente, su corona, su ejército, todo contribuyó a solidificar el concepto de monarquía como una institución poderosa y casi divina. Este legado, aunque con altibajos, influyó profundamente en la estructura del reino francés hasta la Revolución. Siglos de guerras, alianzas y luchas internas moldearon la monarquía francesa, con reyes que consolidaron su poder a través de la fuerza y la astucia. Desde la construcción de un aparato administrativo hasta la centralización del poder, cada rey contribuyó, a su manera, a la estructura que finalmente se derrumbaría con la Revolución. Recuerda, la monarquía que llegó a Luis XVI no fue un accidente, sino el resultado de siglos de historia, de luchas por el poder y la construcción de una identidad nacional. Recuerda que la Francia prerrevolucionaria estaba profundamente dividida. Tú tenías al primer estado, el clero, que gozaba de enormes privilegios y riqueza, sin pagar casi impuestos. Imagínate, ellos vivían en el lujo mientras la gente común pasaba hambre. Luego estaba el segundo estado, la nobleza, con sus tierras y títulos, también exentos de muchos impuestos. Eran ellos los que ostentaban el poder real y vivían una vida de opulencia. Y finalmente el tercer estado, tú, yo, todos los demás. Los campesinos, los artesanos, los comerciantes, la inmensa mayoría de la población. Pagábamos la mayoría de los impuestos, soportábamos la carga de la guerra y la hambruna, pero teníamos poco o ningún poder político. Éramos la base de la sociedad, pero la élite nos pisoteaba. Esta desigualdad, esta profunda brecha entre ricos y pobres, entre privilegiados y desfavorecidos, era la pólvora que estaba a punto de explotar. La opulencia de la corte de Versalles contrastaba brutalmente con la miseria del pueblo. El descontento crecía día a día, alimentado por la injusticia y la falta de oportunidades.
Tú veías cómo la gente sufría y sabías que algo tenía que cambiar. Y ahí es donde la cosa se pone fea, ¿verdad? Mientras el clero y la nobleza vivían en el lujo más desmedido, tú, el pueblo llano, te enfrentabas a una realidad brutal, la hambruna. Imagina los precios del pan por las nubes, las panaderías vacías, la desesperación en los rostros de familias enteras sin nada que llevarse a la boca. Esa opulencia de unos pocos contrastaba ferozmente con la miseria de la gran mayoría, creando una brecha insalvable que se volvió explosiva. La cosecha había fallado y la situación económica era un desastre. El gobierno, en lugar de buscar soluciones, se dedicaba a tapar agujeros con parches inútiles. Los impuestos, que recaían principalmente sobre los hombros de los más pobres, eran cada vez más altos. Tú veías cómo tus ahorros se evaporaban, cómo tu familia pasaba hambre mientras la corte derrochaba el dinero del pueblo en fiestas y lujos innecesarios. ¿Te imaginas la rabia que eso debía generar? El descontento crecía como una bola de nieve. No era solo el hambre, era la injusticia, la desigualdad rampante, la sensación de que el sistema estaba completamente podrido. La gente empezaba a cuestionar el orden establecido, a exigir cambios, a soñar con un futuro diferente. Ese descontento latente, alimentado por la hambruna y la opulencia, se convertiría en la chispa que prendería la mecha de la Revolución Francesa. Y tú, como testigo de todo esto, ¿qué habrías hecho? Pero, ¿qué detonó todo? Mira, tú vivías con el peso de los impuestos cada vez más altos, mientras la nobleza y el clero estaban exentos de muchos. Tus esfuerzos se veían recompensados con migajas, mientras ellos disfrutaban de banquetes y opulencia. La desigualdad era abrumadora, una brecha insalvable que te empujaba a la desesperación. Además, el sistema político era un desastre. Tú, que formabas parte del tercer estado, el 98% de la población, tenías una representación mínima en la Asamblea de los Estados Generales. Tus preocupaciones, tus necesidades, quedaban silenciadas por las voces privilegiadas de la nobleza y el clero. Sentías que no tenías voz ni voto en tu propio destino. La Ilustración, con sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, resonaba fuertemente en tu corazón. Los filósofos iluministas, con sus escritos sobre los derechos humanos y la soberanía popular, te daban fuerza y argumentos para cuestionar el orden establecido. Sentías que merecías algo mejor, un futuro donde la justicia y la igualdad fueran reales, no una mera ilusión. Y así llegamos a ese punto crucial. ¿Recuerdas la tensión? El pueblo, harto de la opresión, ya no aguantaba más. La Bastilla, esa fortaleza símbolo del poder real, se convirtió en el objetivo. Imagina la escena. París, un hervidero de gente llena de furia contenida, con un ejército real que parecía más un juguete roto que una fuerza amenazante. La gente, tú mismo quizá, te uniste a la multitud. La toma de la Bastilla no fue una batalla elegante, sino un caos organizado. Piedras, gritos, el sonido del metal contra metal, todo se mezclaba en una sinfonía de rebelión. Recuerda, era la chispa que encendió la mecha de la revolución, la caída de un símbolo de la opresión. La caída de la Bastilla, aunque sangrienta, fue un triunfo simbólico, un golpe al poder monárquico que resonó en todo el país. De repente la gente sintió que el cambio era posible, que la opresión podía ser derrotada. Fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Francia, un capítulo escrito con sangre, sudor y la férrea voluntad de un pueblo que exigía libertad. Imagínate, después de la toma de la Bastilla, la euforia en las calles. Pero la revolución no era solo una fiesta, ¿verdad? Se necesitaba organizar todo, darle forma a ese nuevo sueño de libertad. De esa necesidad surgió la Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de representantes del pueblo con una misión titánica: crear una nueva constitución para Francia. Piensa en la presión, la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Su primer paso fue audaz: declarar los derechos del hombre y del ciudadano, un documento fundamental que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, palabras que resonaban con fuerza en un país sediento de justicia. Pero recuerda
Crear una nueva nación no es fácil. Había muchos intereses enfrentados, tensiones latentes y la amenaza constante de una vuelta al antiguo régimen. La Asamblea se enfrentó a debates acalorados sobre la estructura del nuevo gobierno, la cuestión de la monarquía y el papel de la Iglesia. Recuerda que cada decisión tenía un impacto directo en la vida de millones de personas. Era un proceso complejo, lleno de contradicciones y negociaciones, un verdadero crisol donde se forjaba el futuro de Francia. Fue un intento de reforma audaz, un primer paso crucial hacia una nueva era. Recuerda la tensión, ¿verdad? Después de la asamblea, la familia real, Luis XVI, María Antonieta y sus hijos, estaban en una situación delicada. El descontento popular era palpable. Entonces se fraguó un plan audaz, un intento desesperado por escapar de París, un plan que cambiaría el curso de la historia. Se trataba de huir a Varennes, una pequeña ciudad al noreste de Francia, donde esperaban encontrar apoyo de las tropas leales al rey. En medio de la noche, disfrazados como simples viajeros, la familia real emprendió su viaje. Imagínate la tensión, el miedo constante a ser descubiertos. Viajaron en un carruaje incómodo, con la esperanza de llegar a Varennes sin ser detectados. Pero la huida estaba llena de riesgos. Cada parada, cada encuentro con otros viajeros representaba una posibilidad de ser reconocidos y delatados. Sin embargo, su plan secreto no duró mucho. En Varennes, cerca de su destino, fueron reconocidos. La noticia de la fuga se propagó como la pólvora. La ilusión de un escape exitoso se desvaneció. El carruaje fue detenido y la familia real, que creía haber encontrado la salvación, se encontró atrapada, su secreto revelado, su destino sellado. Tras el intento fallido de huida a Varennes, la situación para la monarquía se volvió crítica. La Asamblea Nacional Constituyente, presionada por la creciente radicalización, impuso una constitución que limitaba considerablemente el poder del rey. Recuerda, tú que ya no era un monarca absoluto. Ahora, Luis XVI compartía el poder con una asamblea elegida por el pueblo. Era un cambio radical, un experimento político arriesgado, y la tensión era palpable en las calles de París. Esta monarquía constitucional, aunque un intento de reforma, fue una etapa breve y frágil. El rey, aunque obligado a aceptar la Constitución, nunca renunció a su ideal de monarquía absoluta. Intrigas en la corte y la desconfianza entre el rey y la asamblea fueron la norma. Tú puedes imaginar la presión que soportaba Luis XVI, obligado a aceptar leyes que limitaban su autoridad, mientras conspiraba en secreto para recuperar su poder perdido. La nueva Constitución establecía una separación de poderes, con una asamblea legislativa encargada de crear las leyes. Sin embargo, la desconfianza mutua y la incapacidad de encontrar un equilibrio real entre el poder real y el poder legislativo llevaron a un callejón sin salida. Para ti, era claro que este nuevo sistema no iba a durar mucho. La semilla de la revolución estaba demasiado profundamente arraigada para que una monarquía limitada pudiera sobrevivir. La huida a Varennes había quebrado la confianza en la monarquía. Pero lo que vino después fue aún peor. Europa veía con creciente preocupación la Revolución Francesa. Para los monarcas absolutistas era una amenaza existencial, una enfermedad que podía contagiar a sus propios reinos. Recuerda que la idea de un pueblo soberano, capaz de derrocar a su rey, era algo revolucionario e incluso terrorífico para ellos. Y así, la amenaza externa se hizo realidad. Austria y Prusia, con lazos familiares con la familia real francesa, vieron en la revolución una oportunidad para recuperar su influencia en Francia y, por supuesto, para recuperar el poder perdido. Formaron una coalición, amenazando con una intervención militar para restaurar el antiguo régimen. Para ti, imaginando la situación, ¿qué significaba esto para Luis XVI? Era una espada de Damocles sobre su cabeza, una esperanza quizás, pero también una presión inmensa. La declaración de guerra de Austria y Prusia contra Francia en abril de 1792 intensificó la crisis interna. La amenaza exterior, lejos de unir a la nación, exacerbó las divisiones.
Los girondinos, un grupo político influyente, vieron la guerra como una oportunidad para fortalecer su posición y acabar con el monarca. Mientras tanto, los jacobinos, más radicales, veían la guerra como el momento perfecto para la revolución total. La huida a Varennes fue el clavo final en el ataúd de la monarquía. Ya no era solo un rey, sino un símbolo de la opresión, un obstáculo para la libertad que la gente reclamaba a gritos. La Asamblea Nacional, ahora con el viento a su favor, comenzó a tomar medidas drásticas. Se intensificó la presión sobre Luis XVI y la Revolución Francesa tomó un rumbo aún más radical. La Asamblea, cada vez más audaz, decidió actuar con firmeza. El 10 de agosto de 1792, una multitud furiosa asaltó las Tullerías, el Palacio Real. Imagínate, el sonido de la multitud, el crujir de las puertas, el miedo en los ojos del rey y su familia, fue el fin de la monarquía francesa, un golpe de estado que nadie pudo detener. Tras el asalto, Luis XVI y su familia fueron arrestados y encarcelados. El fin de su reinado había llegado de forma violenta y abrupta. Ya no era el rey de Francia, sino un simple ciudadano, acusado de traición y crímenes contra el pueblo. Su destino, aún incierto, se cernía como una espada de Damocles sobre su cabeza. Así que, tras la huida fallida a Varennes, te enfrentaste a un juicio. No eras simplemente un rey depuesto, sino un acusado. La acusación principal era traición a la nación. Imagina la tensión. Tú, el rey, sentado ante una corte revolucionaria, acusados de conspirar contra el pueblo que supuestamente gobernabas. Las miradas inquisitivas te juzgaban, cada una representando un grito silencioso de la revolución. El proceso fue un espectáculo público, un evento que marcó un antes y un después en la historia. Abogados te defendían, pero la evidencia, cartas, testimonios, la misma huida se alzaba como una montaña contra ti. La presión era inmensa, la atmósfera cargada de odio y esperanza. Tú, en el ojo del huracán, eras el símbolo de un régimen que se derrumbaba. ¿Qué sentiste en esos momentos? Se te acusó de conspirar con potencias extranjeras, de financiar campañas contra la revolución, de oponerse activamente a las reformas. Cada acusación, un golpe más a tu autoridad, a tu dignidad. Recuerda, tú, el rey, eras el centro de un juicio que trascendía lo personal. Se trataba del futuro mismo de Francia, de la culminación de una revolución que se había cobrado ya tantas vidas. Entonces, ¿qué decían los jacobinos? Para ellos, tú eras un traidor, un símbolo del antiguo régimen que debía ser eliminado para asegurar la república. No se trataba solo de justicia, sino de un acto necesario para consolidar el nuevo orden. Su argumentación se basaba en la amenaza que representabas, incluso encarcelado, para la estabilidad recién lograda. Para ellos, tu muerte era la única garantía de seguridad. Por otro lado, los girondinos, aunque apoyaban la revolución, veían las cosas de forma diferente. Consideraban que tu ejecución sería un acto demasiado radical, que podría desestabilizar aún más el país y provocar una reacción violenta de las monarquías europeas. Abogaban por un juicio más justo y un exilio, pensando que tu muerte solo traería más derramamiento de sangre. Se preocupaban por las consecuencias internacionales. Y tú, en medio de todo esto, ¿qué pensabas? ¿Te sentías culpable de los cargos? ¿O eras una víctima de la vorágine revolucionaria? La presión era inmensa. Tenías partidarios, pero la mayoría quería tu cabeza. La opinión pública, manipulada o no, se inclinaba cada vez más hacia la ejecución. El destino, parecía, ya estaba escrito. Así que, después de días de un juicio tenso, lleno de acusaciones y defensas apasionadas, llegó el momento de la verdad. ¿Te imaginas la atmósfera en la sala? Tú, Luis XVI, escuchando la sentencia que sellaría tu destino. El silencio era sepulcral, roto solo por el susurro de los presentes, expectantes. Cada mirada, cada gesto, cargado de tensión. La suerte estaba echada. La voz del presidente resonó en la sala, clara y firme, anunciando el veredicto. Culpable. La palabra resonó como un golpe,
marcando el fin de tu reinado, el fin de tu vida como la conocías. Puedes sentir el peso de esas palabras, el impacto en tu corazón, un veredicto que no solo te condenaba a ti, sino que también cerraba un capítulo sangriento en la historia de Francia. Seguidamente la sentencia, muerte por decapitación, la pena máxima, la más brutal, la que te esperaba al final de un camino que habías transitado como rey, pero que ahora te conducía al patíbulo. Imagina el frío que te recorrió al escuchar esas palabras, la certeza de tu inminente muerte. El destino estaba sellado, irrevocable, así que la sentencia cayó como un mazazo. ¿Te imaginas la frialdad del momento, tú, Luis XVI, condenado a muerte? ¿Qué pasó después? Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos, una carrera contra el tiempo hacia lo inevitable. Le permitieron despedirse de su familia, una escena desgarradora, llena de silencios cargados de dolor y lágrimas que jamás se borrarían. Esa noche, la última de su vida, fue larga y silenciosa, ¿verdad? Un silencio que contrastaba con el rugido de la revolución que se acercaba. Se le ofreció un sacerdote, pero la fe del rey, siempre cuestionada, parecía haberse desvanecido en esos momentos finales. Recuerda que la revolución no era solo una lucha política, sino una batalla ideológica que cuestionaba hasta la existencia de Dios. Él pasó sus últimas horas en una especie de recogimiento silencioso, preparándose para lo que se venía. El peso de la corona, la traición, la revolución, todo confluía en ese último suspiro. ¿Te imaginas la mezcla de sentimientos que debieron invadirlo? La mañana siguiente amaneció fría y gris, un reflejo del destino que le esperaba. El ajetreo de los preparativos para la ejecución se sentía en el aire, una atmósfera opresiva y tensa. Recuerda que la multitud esperaba ansiosa. Lo vistieron con una sencilla camisa blanca, le ataron las manos y lo llevaron hacia la guillotina, un símbolo de la Revolución Francesa. Imagino que en sus últimos instantes, solo el vacío y la inmensidad del miedo se apoderaron de él. ¿Qué pensamientos habrán pasado por su mente? Imagínate, el frío penetrante de una mañana parisina. Te encuentras rodeado de guardias, sus bayonetas brillando bajo la luz tenue. El carro, un simple vehículo sin ningún lujo, te espera. Es un largo camino hasta la Plaza de la Revolución. Cada piedra que cruzas, cada mirada que te observa, se graba en tu memoria. El silencio es ensordecedor, roto solo por el crujir de las ruedas y tus propios pensamientos. La multitud te observa, una masa anónima y bulliciosa. Algunos te gritan insultos, otros te miran con una mezcla de curiosidad y odio. La atmósfera es pesada, cargada de tensión. Cada paso del carro es un latido más cerca de tu destino. Notas el peso de la historia sobre tus hombros, el peso de una monarquía en ruinas. Te arrepientes, te sientes preparado. El recorrido se siente eterno. Las calles parecen alargarse, cada esquina una nueva prueba de tu fuerza mental. Ves las caras desencajadas de los espectadores, la mezcla de emociones en sus ojos, la ira, la curiosidad, la tristeza. Todo se difumina a tu alrededor. Solo queda el presente, el camino inexorable hacia la guillotina. El final se acerca, así que ahí estás, tú, en ese carro destartalado, rodeado de un mar de rostros inexpresivos. La plaza está abarrotada, una multitud silenciosa, expectante, un océano humano que te observa en silencio. El aire está cargado de tensión, una tensión palpable que te oprime el pecho. Se acerca el momento, el final. Puedes sentir el peso de la historia sobre tus hombros, el peso de una monarquía derrumbada. La guillotina, una máquina imponente y fría, espera pacientemente. Es un símbolo brutal de la revolución, de la nueva era que se avecina. Te preparan, te ayudan a subir a la plataforma. De pronto, todo se vuelve un borrón, un mar de rostros borrosos, de murmullos apagados, el frío del acero, la mirada fija de la multitud, el golpe, un silencio ensordecedor, un silencio que se rompe al instante con un rugido de la multitud, un rugido que resuena por toda París, un rugido que cruza las fronteras, que llega a los oídos de reyes y reinas en toda Europa. La ejecución de Luis XVI,
Un momento que marcó un antes y un después, un momento que conmocionó al viejo continente, un momento que cambió para siempre el curso de la historia. El silencio que siguió a la caída del cuerpo fue ensordecedor, tú lo sentiste en tus huesos. La ejecución de Luis XVI no fue solo un evento, fue un terremoto político que sacudió los cimientos de Francia. La monarquía, símbolo de poder durante siglos, había caído, no con un susurro, sino con un golpe brutal que resonó por toda Europa. Para muchos fue una victoria, la culminación de años de lucha contra la opresión. Pero para otros fue un acto de barbarie, el inicio de un periodo de inestabilidad y violencia. La ejecución del rey provocó una ola de reacciones en cadena, tanto dentro como fuera de Francia. El vacío de poder fue inmediato y peligroso. ¿Te imaginas el miedo y la incertidumbre? La noticia se extendió como la pólvora, avivando las llamas de la revolución en otras partes de Europa. Monarquías temieron por su propia seguridad, y naciones enteras se dividieron entre quienes apoyaban la revolución y quienes la condenaban. Dentro de Francia, la lucha por el poder se intensificó, dando paso a la época del terror, un capítulo aún más oscuro en la historia de la nación. Y ahí, tras el silencio, te preguntas, ¿fue Luis XVI una víctima o un verdugo? Su ejecución fue un símbolo. Sí, pero ¿qué simbolizaba realmente? Para muchos, la opresión de un régimen absolutista que ignoró las necesidades del pueblo. Para otros, la caída de un rey que, a pesar de sus errores, intentó salvar a Francia del caos. Tú podrías debatir durante horas sobre sus políticas, sus reformas, su indecisión. Fue su incapacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes lo que lo llevó a la guillotina, o fue su resistencia a la reforma lo que encendió la mecha de la revolución. Su reinado, marcado por la crisis económica y la creciente insatisfacción popular, lo convirtió en un blanco fácil. Piensa en el legado que dejó. Un legado complejo, manchado por la sangre de la revolución, pero también marcado por las reformas que, aunque tardías e insuficientes, intentaron modernizar Francia. Su muerte marcó un antes y un después, pero fue él el único responsable de lo que ocurrió. Así que ahí lo tienes, la guillotina, el símbolo de una revolución que, aunque pretendía acabar con la opresión, terminó ejecutándola en su máxima expresión. Piensa en ello. Un rey, acostumbrado a los lujos y el poder absoluto, reducido a un simple criminal, esperando su fin en una fría celda. Justicia poética, brutalidad ciega, la respuesta, como siempre, es compleja. Su reinado, marcado por la ineficiencia y la resistencia al cambio, sembró la semilla de la revolución. Pero su ejecución fue realmente necesaria. Muchos argumentan que su muerte solo sirvió para alimentar el ciclo de violencia, convirtiéndolo en un mártir para algunos, un símbolo de la crueldad para otros. ¿Tú qué piensas? La Revolución Francesa fue un periodo de cambios radicales, de ideales nobles traicionados, de esperanza y de terror. La ejecución de Luis XVI fue un punto culminante, un momento que define la época, pero también un enigma que continúa generando debate. Su legado, como el de la revolución misma, es complejo y multifacético. No hay respuestas fáciles, solo preguntas que resonarán a través del tiempo. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. La historia de Luis XVI nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios.